Sí, estaba la hermana un poquito alterada ayer. Dice el tránsito, disculpen el chiste que les voy a hacer, pero dice el tránsito, ¿dónde está la imputada? O sea, la que tenía la culpa. Le digo, ya se le está pasando, ya está más tranquila. Estaba realmente nerviosa, pero sí, y el tránsito realmente se sorprendió, el tránsito realmente estaba con la intención, ¿verdad?, de poner la infracción. De hecho, la infracción le dijo a la hermana que era de 2,400, pero si la pagaba en los primeros 7 días era la mitad. Y ya al final yo me tenía que regresar para acá. Le digo, bueno, ya todo está tranquilo, ya todo está aclarado, ya estaban los ajustadores, todo quedó listo. Le digo, háganos nada más la infracción. Le digo, ahí le dejo a la hermana, hágale la infracción, yo me voy a tener que ir. Y así quedó. Ya la hermana Claudia todavía lo regañó un poco más y ya se dio con lo de la infracción. Entonces, gloria a Dios por eso. Y bueno, vamos a la palabra ahora sí. Y vamos a segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 3. Y vamos a iniciar leyendo a partir del versículo 12. Y dice así: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, en fin, de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ojo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que el día de hoy se derramará de tu Espíritu en este recinto, así como lo vivimos en la administración, pero se abrirán los ojos, se quitarán velos de muchísima gente, para que de esa manera tu Espíritu Santo actúe de una manera poderosa en la vida de cada uno de ellos. Haznos hacedores de tu palabra, y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe que hemos estado hablando sobre ser seguidores y dejar de ser simpatizantes. Dejar de ser fans, ¿verdad? Como mucha gente lo entiende. Dejar de ser fanses, digo yo. ¿Por qué? Porque, y ya lo hemos aclarado en otros mensajes, porque el Señor tiene miles, podría yo decir millones de fans. Gente que le sigue, gente que le conoce, gente que le admira. Pero en esos fans hay muchísima gente, obviamente son fans, que no se comprometen a llevar una vida en Cristo. Les gusta lo que escuchan, quieren saber de Jesús, pero no viven la palabra. Vaya, el domingo van y calman sus emociones, y de lunes a sábado se olvidan del Señor. De lunes a sábado viven en el mundo. Entonces, por eso esta serie le hemos llamado Seguidores no simpatizantes. Y hoy vamos a hablar sobre la meta del discipulado. Ese es el tema del día de hoy, la meta del discipulado. Porque usted tiene que entender
que el discipulado es el proceso de maduración. Se los he estado repitiendo cada sesión, ya se lo deben de saber. Es el proceso de maduración de un creyente. Cuando nosotros tomamos a una persona que recién recibió a Jesús como su Señor y la llevamos de una infancia espiritual, lo tenemos que llevar a una madurez espiritual. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Desafortunadamente, los fans se quedan en esa infancia y no terminan de desarrollarse y no terminan de ser maduros espiritualmente. Por eso luego caen en garras de lobos con piel de oveja, porque no hay discernimiento, no hay maduración. Luego hay un dicho, no recuerdo cómo es exactamente, pero dicen luego todo puerto, o como dice algo así, todo puerto parece bueno. O todo parece buen puerto, no recuerdo cómo va ese dicho. Ya estoy como el Chapulín, ¿verdad? Pero algo así dice. Cuando nos falta madurez, cuando nos falta discernimiento, pues pareciera que todo está bien y todo es igual. Y la iglesia de aquí es la misma que la de allá, y que es la misma de acullá, y que es la misma de cualquier lado. Porque no tenemos un discernimiento y porque pues a nuestra vista pareciera que todo es igual. Pero realmente el Señor nos deja en la Escritura algo que es bien importante que nosotros siempre observemos en todas las personas. Y dice, por sus frutos los conoceréis, serán conocidos. Y es algo bien obvio, solo tenemos que ser un poquito más observadores. Yo les digo, mire, usted observe cómo trata el marido a la mujer y cómo la mujer trata al marido. Cómo tratan a los hijos y cómo los hijos los tratan a ellos. Solo hay que observar un poquito. El otro día veía un video de esos videos cortos que ve uno en las redes sociales, y era una mujer, una psicóloga que hace de esos videos, y decía ella que en ocasiones en una reunión para identificar a un alcohólico no era necesario observar si bebía poco o bebía mucho. La manera de observar si esa persona era alcohólica era observar a la familia, cómo reaccionaba cuando esa persona se servía la primer copa. Ahí se notaba y ahí se podía saber si esa persona tenía ese problema. En la vida en Cristo también no necesitamos observar demasiado, tenemos que ser observadores. Y créame que rápidamente se puede uno dar una idea. En la iglesia local, iglesias como Pacto Vivo, como otras muchas que existen, tenemos nosotros el encargo de hacer discípulos, porque ese es el mandato de Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos. E ir a ser discípulos no es únicamente ir y que repitan la oración de fe y listo, porque luego nada más sirve de vacuna. Y ya mucha gente no quiere saber más, sino hacer discípulo es, sí, que hagan la oración de fe, pero llevarlos en un caminar, en una madurez, donde el siguiente paso es el bautismo, donde declaren al Señor, donde declaren que mueren a esa antigua vida, a ese antiguo hombre y nacen a una vida nueva, y que ahora le pertenecen a Jesucristo. Por eso es parte de este proceso, es importante bautizarse. Y tenemos que enseñar, dice el Señor. Vayan, bauticen y enseñen. Entonces es parte de este proceso. Y la iglesia tiene que encargarse de este proceso de enseñar. Con el propósito de replicar el proceso. Cuando nosotros tomamos a un discípulo y lo ayudamos a llegar a la madurez, ese discípulo en su momento tiene que discipular a alguien más. Por eso nos vamos haciendo como una red de distribución. Si yo le comparto la palabra a 3 personas y ellos a su vez la comparten a otros 3, pues así es como podemos lograr que el reino de Dios se establezca en la vida de toda la gente.
Yo por eso de manera retórica a mucha gente le digo, bueno, ¿por qué si en tales lugares hay tantas iglesias, por qué no hemos impactado a la sociedad? Deberíamos de impactar con más intensidad, con más fuerza a la sociedad. Y en ocasiones no lo hacemos porque hay muchas iglesias llenas de simpatizantes y no de discípulos. Porque un discípulo va a dar ejemplo, un discípulo va a mostrar con sus acciones, con su vida, con su forma de hablar, con su forma de ser, que verdaderamente está Cristo en su vida. Y cuando solamente somos simpatizantes, bueno, pues vamos a andar por la vida como si nunca hubiésemos conocido a Cristo. Entonces, si yo voy con el vecino y le digo, oye, te invito el domingo a la iglesia, pero el domingo me escuchó, el vecino me escuchó que el viernes o el sábado yo gritoneé a la esposa, a los hijos, pues me va a decir, no hombre, para ser cristiano, así como ustedes, pues mejor no voy. O también cometemos a veces el error de querer agarrar a la gente a bibliazo y es que eso que haces está mal, y eso es del diablo, y eso es de... Entonces la gente dice, no hombre, cuando vengan mis familiares cristianos no les abras ni la puerta. Cometemos ese error. Entonces tenemos que, primeramente, cambiarnos a nosotros mismos y de esa manera poder impactar a más gente. Y eso es precisamente una de las metas de ser discípulo. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en los últimos dos versículos que leímos, el versículo 17 y 18 de 2 de Corintios, capítulo 3, y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que mire, vamos a poner atención en las primeras palabras del verso 18, póngamelo por ahí. ¿Qué dicen las primeras palabras? Por tanto, nosotros todos. Y cuando yo busqué en el diccionario todos, ¿será? Todos. Por tanto, nosotros todos. Lo que significa que usted no es la excepción. Lo que significa que también usted va a ser transformado. Lo que significa que el Señor está interesado en transformarle a usted. Lo que significa que no importa su situación económica, su situación sentimental, su situación en el trabajo, todos nosotros vamos a ser transformados. El Señor está interesado en transformarle a usted, a mí, a nosotros, todos. Por eso dice, por tanto nosotros todos, la transformación que Dios busca para cada uno de nosotros, nos aplica a todos. Usted no se salva. Ya ve que hay un dicho que cuando no le toca, aunque se quite, ¿verdad? Aunque se ponga, ya me confundí, le digo. Y cuando sí le toca, aunque se quite. En este caso le va a tocar ser transformado, así que aunque se quite, le va a tocar. Por eso dice, por tanto nosotros, todos. Usted no es especial, usted no es una categoría aparte, a usted no lo hicieron a mano, no es bordado a mano, no es la última coca del desierto ni la última bolsa de papitas. Todos nosotros vamos a ser transformados, todos. Eso significa que esto que le voy a hablar el día de hoy, apenas voy a empezar a predicar, aplica a todos. Y estoy hablando y voy a hablarle de ser transformado, de tener una transformación. Mire, la palabra griega para transformación es metanoia, que de metanoia deriva a metamorfosis. Usted sabe lo que es una metamorfosis, ¿verdad? No son los Power Rangers que se transforman, no. Algo como de ellos también se transforman, pero es otro rollo. La metamorfosis es una transformación. Y cuando se habla de transformación, no es una acumulación de información. Ojo con esto.
Para transformarnos no es necesario acumular información. Mucha gente en el pueblo de Cristo, y se lo digo porque se lo digo, mucha gente piensa que estudiando y memorizando, el Señor va a venir a su vida. Y no es así. No le digo que no estudie, sí estudie, es muy importante. No le digo que no memorice, sí memorice versículos. Pero eso no lo va a llevar a una transformación en el Señor. Eso no lo va a llevar a una transformación. No es acumulación de información. Usted puede venir a la iglesia y puede recibir información, puede recibir versículos, puede recibir un sermón, una prédica. Pero si va a su casa y solo se le quedó como información, no hubo transformación. Regresó a su casa igual. Nada más lo entretuvimos aquí 2 horas. Y regresó a su casa igual. Lo que necesitamos es recibir información, pero que esa información nos lleve a una transformación, a un cambio. Para la transformación tampoco no se refiere a ajustes de comportamiento externo. ¿A qué me refiero con esto? Una transformación no significa que usted se vista diferente. Una transformación no significa que hable diferente, que aprenda lenguaje cristianoide, como le digo yo. Porque es algo que inevitablemente vamos a aprender. ¿Sí sabe cuál es el lenguaje cristianoide? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Amén, amén. Y hasta en la escuela los muchachos, a ver la pregunta y el amén ahí en el salón de clases, ¿eh? Porque aprenden a hablar otro lenguaje. Aprendemos inmediatamente otro lenguaje, pero eso no nos da una transformación. Cuando empezamos a vestirnos, a disfrazarnos para venir a la iglesia, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama religión, se llama religiosidad. Porque a usted lo contiene de manera forzada por fuera. ¿Qué quiere decir? Ay, no te vistas así. Ay, no te pintes de esa manera. Ay, no te pintes. Ponte un velito. Mejor tráete así, o ponte acá, o ponte allá. Eso se llama religión, porque lo que está haciendo es contenerlo. Entonces usted modifica su exterior, pero por dentro, pues siguen las mismas. Sigue pecando, exactamente. Entonces, eso no es transformación, es un ajuste de comportamiento, pero no una transformación. Así que muchos se conforman con un cambio externo. Muchos se conforman con religiosidad, porque también la religiosidad sirve para ocultar pecados. Voy a volverlo a decir. La religiosidad sirve para ocultar pecados. Porque si a mí me ven muy religioso, muy santo y que camino y parece que ni toco el piso, que levito, dicen, no hombre, este cuate le va re bien, ¿verdad? No hombre, ha de tener una super relación con el Señor. Y nada, que a lo mejor hay violencia en su casa, nada, que a lo mejor están haciendo cosas inadecuadas, indebidas. Pecado. La palabra bíblica es pecado. Entonces nos ayuda también la religiosidad a ocultar pecado. Por lo tanto, lo que necesitamos es un cambio interno del alma. Y debe de manifestarse ese cambio interno hacia afuera. Por eso la gente cuando viene a Cristo tiene que hacerlo en total y completa convicción. Totalmente seguro de que el Señor me va a ayudar y el Señor me va a cambiar. Convencido de que eso es lo mejor que me puede pasar. Convencido de que eso me va a dar vida eterna. Convencido de que eso me va a ayudar con mi matrimonio, mi familia, mis hijos, nietos y mis generaciones. Eso sí es transformación. Y cuando hablamos de transformación, el mejor ejemplo es una oruga. Usted ve la oruga bien fea, babosa, arrastrada.
Pero esa oruga fea, babosa y arrastrada tiene la capacidad y tiene el potencial de transformarse y convertirse en una bella mariposa. Y es el mejor ejemplo de transformación, porque usted sabe que esa oruga, llegado el tiempo que acepte al Señor, se va a elaborar un capullo en el cual ella se va a mantener en el centro o dentro de ese capullo, y ese capullo va a empezar a generar una transformación en el interior que posteriormente se va a manifestar en el exterior. Entonces, cuando usted ya esté manifestando en el exterior ese cambio, va a ser un cambio que viene desde dentro, y ese cambio es algo que va a ser auténtico, algo que es suyo, algo que le pertenece. No va a estar aparentando cosas, ni va a estar inventándose cosas. Es un cambio que realmente sucede en su interior. Así que cuando lo vean en la calle y le digan, mira, ¿qué te hiciste que estás tan suavecito? Va a ser una transformación real, no porque se haya puesto un maquillaje. Va a ser una transformación real, porque se transformó de adentro hacia afuera. Entonces usted va a seguir siendo transformado, así como dice el versículo, de gloria en gloria, porque usted va a lograr tener una transformación un día, tal vez el siguiente día va a tener otra más, y tal vez el siguiente día va a seguir en un cambio que finalmente lo debe de llevar a la meta. ¿Cuál cree que debe ser la meta de todo cristiano? Parecernos cada día más a Jesús. Esa es la meta. Así que si usted quiere cambiar, Dios tiene la fórmula y tiene la manera de cambiarlo a usted. Por eso dijo nosotros todos. Así que si estoy siendo transformado, eso significa que hay algo más que transformar y necesito mantener esa transformación en mí. De los pasajes que leímos nos dice que cuando Moisés fue cambiado, porque también Moisés tuvo una transformación, tuvo un cambio, y esto fue en el Viejo Testamento, dice que cuando Moisés subía a encontrarse con el Señor, Moisés regresaba y brillaba, resplandecía, porque Dios le daba ese brillo a Moisés. Dios le permitía a Moisés mostrar de su gloria, y ese era el brillo que Moisés mostraba. Luego lo predicamos más a detalle, pero Moisés brillaba cuando bajaba de esa montaña. Pero algo bien interesante, y es parte de lo que hoy tenemos que entender, es que para que Moisés pudiera recibir de ese brillo, él tenía que ir a donde estaba Dios. Él tenía que ir a encontrarse con Dios. Él tenía que subir a la montaña. Él tenía que caminar al lugar donde Dios estaba presente. Tuvo que ir donde el brillo estaba para él poder brillar. Así que Dios hará esa transformación en usted, pero usted tiene que estar donde ocurre la transformación. En otras palabras, usted tiene que posicionarse en el lugar correcto para poder ser transformado. Si usted dice, no, pues yo desde aquí, desde la casa, pongo el canal de enlace y aquí que me transforme Dios, no va a ocurrir. Usted tiene que ir donde está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está donde se encuentran dos o más reunidos en su nombre. Así nos lo dice la Escritura. Mire, es algo similar como cuando alguien quiere esquiar en el agua. Si usted quiere esquiar en el agua, ¿a dónde tiene que ir? Pues al agua. Al agua. Si no va al agua, pues no va a esquiar en el agua. No, y tampoco no en todas partes se va a poder esquiar, porque va a haber lugares donde la profundidad del agua no va a ser lo suficiente para poder esquiar. Va a ser un buen charquito para mojarse o enlodarse, pero no para esquiar.
Algo bien interesante también de esquiar en el agua es que además de estar en el agua, usted tiene que agarrarse de una lancha que lo va a jalar para que esa fuerza de fricción lo ayude a levantarse y poder ir esquiando. Si no hay agua suficiente y si no hay un motor de cual agarrarse de una lancha, no va a poder esquiar en el agua. Así que es necesario ir al lugar donde me va a permitir esquiar. En otras palabras, si usted quiere ser transformado, tiene que ir al lugar donde se encuentre la presencia de Dios y donde le enseñen a usted a ser transformado. Porque aunque haya muchos cuerpos de agua, aunque haya muchos charquitos, no en cualquier lugar va a poder esquiar. Eso también lo vamos a ir entendiendo a manera de que maduramos y tenemos discernimiento. Porque cuando no estamos en el lugar correcto, vamos a seguir con los mismos problemas, los mismos hábitos, las mismas derrotas, las mismas adicciones, y no vamos a ir a ningún lugar. Por eso vemos tanta gente con tantos años en el cristianismo y siguen donde mismo. Y disculpe que lo diga así, pero así es. Así es, exacto. Hay que nacer de nuevo y hay que permitir que el Señor nos transforme. Y aquí nos dice Pablo, por tanto nosotros todos vamos a ser transformados, pero tenemos que quitarnos de la cabeza esa doctrina de que el Señor haga todo. Sí, Señor, quítame, Señor, ponme, Señor, llévame, Señor, hazlo, no lo hagas, mejor mañana. Porque vivimos en esa doctrina. Dígame si no es verdad. Y es una doctrina que ha estado por años. Y seguimos pensando que el Señor, es que si no me ha cambiado, si no me ha quitado el alcoholismo, es porque no ha querido Dios. Es que nosotros no hemos buscado esa transformación. Y fíjese, ya vamos entrando a la prédica, y ahorita empezamos a predicar. Porque el lugar donde estaba Dios era en la montaña, por eso ahí acudía Moisés para poder brillar. Pero a nosotros nos dice, por tanto nosotros, tutti. Si habla usted italiano es tutti. Todos. Así que sin excepción usted va a ser transformado. Y usted me puede decir, ¿transformado en qué? Si así estoy a todo dar. Si así soy el más guapo del barrio. ¿Transformado en qué? Y dice el versículo 18, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, en la misma imagen. En la misma imagen significa una representación visual o una réplica visual. La meta de Dios, y ahorita lo mencionamos, es hacernos parecidos, lo más parecidos o idénticos, si se puede, a Jesús. Él quiere clonar a Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere ver muchos cloncitos de Jesús por todo el mundo. Así lo dice la Escritura. Fíjese lo que nos dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen, ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que Cristo es el primer cristiano, obviamente por eso nos dicen cristianos. Él es el primero de todos nosotros. Y todos nosotros nos tenemos que parecer a Él. Dios quiere muchos Jesús en todo lugar. Porque ¿qué hacía Jesús? Obedecía al Padre. No hacía nada que no hubiese consultado con el Padre. Y nunca desobedeció al Padre. Y eso quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso nos quiere clonar a Jesús. Usted ha ido a las casas, o a lo mejor en su misma casa, en su familia. Normalmente hay fotos o hay un muro ahí
donde tiene fotos de la familia. Yo he ido a visitar a algunos amigos y le digo, oye, qué buena onda que tienes ahí a unos que se casaron, amigos tuyos, ¿o quiénes son? Y nada, que son ellos hace 30 años, ¿verdad? Pero normalmente tenemos fotos ahí de la familia. Sí, ¿verdad? Oye, qué buena, mira, ese qué delgado estaba. Oye, ¿quién es? Pues soy yo. Ah, caray, esa sí fue transformación. No se crea, bueno, es para que se relaje. Pero cuando tenemos fotos de la familia, podemos notar cómo todos en la familia nos parecemos. Nos parecemos. En ocasiones hay fotos de los papás y luego hay fotos de los hijos, cuando los hijos tienen la misma edad que tenían los papás en las fotos. Y puede ver usted la similitud o la semejanza. Ahí usted se puede dar cuenta que son como dos gotas de agua. ¿Mande? Sí. ¿Por qué cree que sucede eso? Por el ADN. Porque comparten el ADN. El ADN de los papás, de los tíos, de la familia, pues es el mismo ADN que comparten los muchachos, los hijos. El ADN. Lo que significa que nosotros tenemos que tener el ADN de Jesús. El ADN de Jesús tiene que estar en nosotros, tiene que estar en nuestra alma, tiene que estar en nuestra vida. Nosotros tenemos que portar ese ADN. Por eso dice, los que recibieron y comparten, al igual que su hijo, tenemos que ser generaciones que compartan el ADN de Jesús. En las familias, aun y cuando era el abuelo, bisabuelo, la bisabuela, ¿se acuerda la bisabuela? ¿Se parecía a la Chilindrina? Yo hubiera dicho que eran la misma persona. Porque comparten el ADN. Así nosotros tenemos que compartir el ADN. Ahora usted me va a decir, no, pues es que mi perfil es perfil griego, yo no soy muy judío como debió haber sido Jesús. Pero yo le estoy hablando de compartir un ADN, no en lo físico, sino un ADN espiritual, un ADN en nuestra forma de ser, un ADN en nuestra actitud, un ADN en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestro contenido. Ese debe ser el ADN que nosotros tenemos que portar. El Señor busca que cada uno de nosotros actuemos y respondamos a las situaciones de vida como lo haría Jesús. Mire, la pastora y yo tenemos una práctica que hacemos de vez en cuando tenemos una situación complicada, y yo le pregunto a la pastora y ella me pregunta a mí, ¿qué haría Jesús? A veces hasta nos enojamos porque le digo, ya, no se crean, no nos enojamos. Bueno, sí, a veces. Sí, es que ya me volteó a ver así, dijo, no, sí, bueno, sí. Pero créame que es una muy buena práctica, porque nos ayuda a centrarnos nuevamente en nuestra realidad, en nuestra situación, y a poner en práctica también nuestro entendimiento, nuestro aprendizaje y nuestra fe. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Yo inclusive cuando hemos compartido aquí la Santa Cena, yo les doy ese ejemplo. Porque mire, religiosamente a veces en algunos lugares cuando la persona no está bautizada o que no es de esa congregación, no los dejan compartir la Santa Cena, ni a los niños. Entonces yo les pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesús? Imagínense que están ahí en el aposento alto a punto de tomar la Santa Cena y les llega un invitado así como que de repente, así como esos compadres que siempre llegan a la hora de comer y que llegan. ¿A poco Jesús le hubiera dicho, no, a ellos no les sirvan, vamos a cenar y luego ya ahorita a ver qué se les ofrece? ¿Verdad que no? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Pásele, siéntese, dele un pedazo de pan también, dele un trago a la copa. ¿Sí me estoy explicando? A veces eso es lo que tenemos que hacer. Para poder entender a veces algunos pasajes de la palabra tenemos que
situarnos obviamente en la cultura, en la época, pero también tenemos que situarnos en qué hubiera hecho Jesús. Entonces tenemos nosotros que tener ese ADN en nuestro interior, porque necesitamos ser transformados. Ahora, aquí entramos en algo bien interesante. Eric, ¿me pasas eso que dejé ahí arriba del estéreo, ahí junto a Pedro? Se me quedó allá. Como me subí en el testimonio de la hermana, ya se me olvidó. Dice la Escritura, versículo 18: por tanto nosotros todos. Y luego dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Usted quiere ser transformado? Lo primero que usted necesita es algo como esto. Un espejo. Mire qué guapo lo que se ve aquí. Mire, tremendo, mire. Se pasó el Señor. Usted necesita un espejo. Es lo primero que vamos a necesitar. ¿Para qué necesita un espejo? Para que usted se pueda reflejar, para que usted se pueda ver, para que usted entienda cómo es en realidad usted, para que el espejo le pueda mostrar cómo es usted. Mire, a lo mejor mucha gente que no se ve en el espejo muy seguido ha de pensar que se ve como Brad Pitt, como Angelina Jolie, uno que otro como el Albertano, pero la realidad es que cuando usted se vea en el espejo se va a dar cuenta de la realidad, se va a ver tal y como el Señor lo hizo. ¿Ah? ¿Sí me estoy explicando? Usted puede andar en la calle así como el Albertano, pero no es el Albertano. Usted se tiene que ver tal como es. Tal como es, y todos somos diferentes. El espejo le va a ayudar a usted a que usted venga a la realidad, a que no ande allá creyéndose, como le decía ahorita, la última coca del desierto, ni la bolsa de papas fritas, ni el más guapo allá de Ranchería Juárez. No, usted no va a andar conquistando a las cajeras de la Guadalajara ni nada de eso. No, usted tiene que verse como con cara descubierta. Es chiste local, no sé, pero nos da risa a todos. Usted se tiene que reflejar tal como es. Así que si usted quiere ser transformado, usted necesita un espejo. Mire, en las bodas, ya no se usa tanto, pero en las bodas tradicionales, la novia normalmente llegaba con un velo. Llegaba así toda ataviada y con un velo en la cara, en la cabeza. Y en ocasiones transcurría toda la boda y la novia con el velo. Inclusive usted puede ver videos de bodas así de antes, y hasta el novio está nervioso de que sí será. No me la habrán cambiado, porque la vi diferente. La vi como que hasta rengueaba, porque traía un velo. Pero cuando llegaba el momento culminante de los novios se pueden besar, entonces ahí levantaba el velo y el novio veía a la novia en todo su esplendor, ¿verdad? Porque ya la podía ver sin el velo, ya la podía ver realmente como es, o como la maquillaron, según el caso, pero ya la podían ver sin el velo. Así que también la Escritura nos dice que tenemos que leer la Biblia como sin un velo en la cara, porque en ocasiones nosotros tenemos ese velo y leemos la Escritura, y si tenemos ese velo no vamos a poder tener la revelación, porque no nos estamos viendo y no nos estamos identificando tal cual es. Es una combinación ahí como con el espejo. O sea, si no nos vemos a un espejo y no vemos nuestra realidad, es como si estuviésemos
con el velo puesto. Entonces, mire, usted puede tener miles de problemas, o yo o cualquiera, ¿verdad? Podemos tener problemas. Y si no nos atrevemos a quitarnos el velo y a vernos en el espejo tal como somos, ahí va a seguir. Vamos a permanecer igual. Porque aunque yo tengo un problemota, si no me veo a cara descubierta, no me voy a dar cuenta. No me voy a dar cuenta. Por eso en muchas ocasiones la gente viene al Señor, viene a Cristo, recibe a Jesús como su Señor, pero no pasa nada. Porque se siguen creyendo que están bien. No se han visto a un espejo. Entonces todo está igual, las adicciones están igual, el control de ira sigue igual, el carácter no mejora. Leo la palabra, pero no la entiendo, o la entiendo según mi conveniencia. Entonces nada pasa. Y aunque venga y escuche mensajes, tampoco no los voy a aceptar, porque como no me he visto en el espejo, pues yo no soy así, eso a mí no me pasa, ese problema no lo tengo yo. Qué bueno que vino mi compadre para que oiga, porque él sí tiene todos esos problemas y yo no. Porque así eso hacemos, ¿verdad? Nosotros podemos ver la astilla en el ojo ajeno, porque lo vemos, pero como no tenemos el espejo, no vemos la viga en el nuestro. Por eso la palabra nos dice, tiene que verse como un espejo. Así que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, tiene que hacerlo de una manera honesta. Tiene que hacerlo con una forma abierta, sin velo, mostrándose tal cual es. No como lo ven sus compañeros de trabajo, no como lo ve su familia, no como lo ven sus papás, como usted es. Porque yo le puedo asegurar que más de uno tiene situaciones que no ha revelado, que no ha mostrado al espejo al descubierto. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y esa es la parte por la cual a veces el Señor no actúa en nuestra vida, porque seguimos ocultando problemas. No somos capaces de vernos al espejo como con cara descubierta. El problema más común de las iglesias es que acudimos a la iglesia con un velo, con una apariencia, donde, ¿cómo estás, hermano? No, bien, en victoria, ¿cómo dicen? Bendecido y en victoria. No, hombre. Sí es cierto que hay que declarar victoria, pero si tenemos un problema, hermano, estoy luchando, pero ahí vamos. Es más, déjeme, porque ahí voy con la pastora a sacar una consulta para que me dé consejería. O sea, tenemos que aceptar también que necesitamos ayuda. No podemos vivir con una fachada en nuestra vida. Por eso le digo que a veces la religiosidad nos ayuda a poner esa fachada y no nos mostramos tal como somos. Así que usted tiene que venir con el rostro descubierto y tiene que mostrarse al Señor tal y como Él es. Y si hay problemas, pues usted tiene que identificarlos y ser el primero en empezar a trabajar en ellos. Apague su celular, ya no vea cosas que no le convienen en el celular. Mire, las redes sociales tienen una situación que puede ser bendición o puede ser maldición, porque si usted ve algo por más de ciertos segundos, el sistema lo detecta y le va a empezar a mandar lo mismo y cada vez hasta más grande o mayor. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Mire, a veces yo hasta en el iPad, cuando vemos videos en YouTube, yo constantemente estoy bloqueando videos y le digo no me interesa, para que no me los vuelva a mostrar. Tenemos que hacer ese tipo de cosas, tenemos que controlar nuestro carácter, tenemos que controlar nuestro temperamento. Mire, en una ocasión yo leía que unos misioneros fueron a una jungla, no recuerdo dónde, y les llevaron por primera vez espejos. Esa tribu nunca había usado espejos. Y el jefe de la tribu, el primer día que se vio en el espejo, lo aventó, lo quebró obviamente y prohibió que hubiera espejos, porque no le gustó lo que vio.
Y eso se lo platico porque muy probablemente, si es una de las primeras veces que nos vamos a ver en el espejo, a lo mejor no nos va a gustar. Le anticipo, le advierto, muy probablemente no nos va a gustar. Pero es algo que tenemos que hacer para que poco a poco podamos convertirnos de una oruga arrastrada, fea y babosa, en una mariposa gloriosa que inclusive va a poder volar. Así que usted tiene que mirarse al espejo. Y algo más nos dice Santiago 1:25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que perseverar. Aunque la primera vez que se ve en el espejo no le guste, persevere. O empieza usted a transformarse o se acostumbra. No se crea, pero usted tiene que transformarse. Y ahorita le voy a decir por qué. Fíjese, Santiago también nos habla mucho acerca de esto, y Santiago 1:19 dice lo siguiente. Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y usted se puede preguntar, ¿oír qué? Usted tiene que escuchar el punto de vista de Dios. O sea que no necesariamente lo va a escuchar. Usted tiene que leer la palabra de Dios y obtener el punto de vista de Dios. Pronto, con prontitud, busque el consejo de Dios, busque el consejo de la palabra. Y luego dice, número 2, tardo para hablar. ¿A qué se va a tardar? Para dar su punto de vista. No responda así de arrebatadamente. Aguante, medite, piense, ore. Y luego dice número 3, tardo para airarse. Esto es bien importante porque si ya estamos viendo el punto de Dios y nos estamos mordiendo la lengua para no dar nuestras razones y nuestras justificaciones, muy probablemente nos vamos a airar. Y eso significa que usted no se debe de molestar cuando usted, o más bien cuando Dios no esté de acuerdo en lo que es usted. Por eso nos tenemos que ver a un espejo. ¿Para qué? Para que el Señor nos muestre realmente como Él nos ve. Porque dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y luego sigue diciendo en el 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ojo con esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo quise volver a leer porque aquí Pablo nos dice 3 veces Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién hace la labor de transformarnos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a transformar. Así que cuando usted va a la palabra de Dios y se ve como a un espejo, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra y le va a dar vida a la palabra para que sea transformada su vida. Otra vez, se lo vuelvo a explicar. Cuando usted verdaderamente va a la palabra de Dios, la lee, la revisa y se mira al descubierto y se da cuenta que usted no va muy de acuerdo a lo que dice la palabra o que no se está viendo así, usted al entender que tiene que corregir ese pequeño detalle de su vida, el Espíritu Santo en ese momento empieza a transformarlo a usted. Si usted no se quiere dar cuenta de esa realidad, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada. Usted tiene que ser consciente de que esa parte de su vida tiene que ser transformada. Es como cuando se ve al espejo en la mañana y se ve un barrito. Si usted dice, no pasa nada y se va, nada va a pasar con ese barrito.
Pero si usted dice, ese barrito no debe estar ahí, y se lo quita, esa es la obra transformadora. Así va usted a ser transformado. Así que usted no debe de conformarse únicamente con leer la palabra, sino tiene usted que involucrarse con el Espíritu Santo para que le pueda transformar. Porque Dios no está interesado en información, Él está interesado en transformarle. Él busca transformación. Y esto únicamente va a suceder cuando el Espíritu tome la palabra y la vuelva rema en su vida, la vuelva real, la vuelva vida en su vida. Y ya voy a cerrar. No sé si a usted le ha tocado ir a un restaurante recientemente, pero sobre todo cuando se trata de un restaurante que uno entiende así como un poquito más formal, ¿verdad? O podríamos decir un poquito más elegante. Normalmente la gente llega y ve el menú y abre la carta del menú y dice, mira, quién sabe qué será eso, pero se oye sabroso. Y empieza usted ahí a revisar, ¿verdad? Hay mucha gente que prefiere cerrar el menú, ya me dio hambre, prefiere cerrar el menú y se va por el confiable hamburger o ham and cheese o cosas de esas, ¿verdad? Pero cuando está el menú, usted está viendo el menú y a veces no entendemos un platillo o se nos antoja un platillo y le hablamos al mesero. Decimos, a ver, Kevin, explícame cómo es este platillo. Y llega el mesero así con su... Espérenme, déjenmelo, para darle tiempo a los de la alabanza. Sí, señor, diga. Oiga, explíqueme cómo es el platillo fulanito de tal. Mire, señores, estamos hablando de un filete. El término usted lo puede disponer con unas verduras al vapor, con mantequilla. Y le empiezan a explicar todo el menú. Y se lo explican a veces a tal detalle que usted dice, wow, hasta empieza a salivar, ¿verdad? Y dice, eso se ve buenísimo. Y usted hasta se emociona. Pero de pronto usted dice, no, y cierra el menú y se levanta de la mesa y se va. ¿Qué va a pasar? Se va a quedar con hambre. Primero que nada, ¿verdad? Y número 2, se va a privar de probar ese platillo tan especial y tan espectacular que estaba ahí en el menú. Mucha gente viene a la iglesia. Mucha gente viene a la iglesia, toma su asiento, se acomoda. No hay servilletas, pero igual se dispone con su Biblia, ¿verdad? Y empieza el mesero a tratar de explicarle el menú lo más detalladamente posible. Y usted escucha atentamente. Y le estamos detallando el menú. Y le estamos diciendo, hay que hacer esto y hay que hacerlo por allá. Y mire, si usted lo hace, va a recibir esto. Y va a tener bendición y va a poder saborear ese platillo. Porque el mesero se lo está explicando. Usted abrió la carta, que es la Biblia, y el mesero se lo empieza a explicar. Pero ¿qué pasa si se queda igual que en el restaurante y no pide el platillo y no se lo come? Se va a volver a regresar a su casa con hambre. Por eso hay gente que se regresa a su casa con hambre y siguen viendo 1423 prédicas en YouTube, pero siguen sin comerse el platillo. Nomás siguen oyendo la explicación del mesero. ¿Por qué? Porque no están teniendo una experiencia personal con el Señor para poder comerse toda esa bendición y toda esa transformación que Dios quiere darle a usted, que Dios quiere darle a su vida. Porque nos conformamos con leer el menú, nos conformamos con la explicación, pero no queremos dar el paso
de empezar a experimentarlo. No queremos dar el paso de empezar a transformar, de ayudarle al Espíritu Santo a que transforme nuestra vida, en poner en acción la palabra de Dios. Así que el Señor lo que quiere es que no solamente aprenda, que no se llene solamente de información, sino que sea usted transformado. Por eso el versículo 18, le vuelvo a insistir: por tanto nosotros todos somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que mire, no se conforme con información, porque igual no va a sacar ningún título ni diploma. Tiene usted que ser hacedor de la palabra. Tiene que ser un practicante. Tiene que ser alguien que verdaderamente sea transformado, que le ayude al Espíritu, para que el Espíritu dentro de usted empiece a transformarle. Porque solamente y únicamente de esa manera va a poder usted experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios y la bendición de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Póngase de pie. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque así mismo, como decía la pastora, a veces ni nosotros mismos entendemos que el más interesado para transformarnos y mejorar nuestra vida eres tú. El más interesado en que podamos vivir de tu autoridad, de tu gloria, del establecimiento de tu reino aquí en la tierra eres tú. Así que, Señor, permite, Señor, que podamos tener esa revelación que viene del cielo.Ínstanos, empújanos a poder ver nuestra cara como a un espejo, y que tu Espíritu Santo nos ayude a sacar de nuestra vida todo aquello que estorba para poder llegar a esa metamorfosis, a esa transformación que necesitamos tener. Porque cuando somos transformados vamos a poder ser esos discípulos que hagan más discípulos. Así que te damos gracias, Señor, porque has pensado en nosotros. Te damos gracias porque este remanente que has llamado Pacto Vivo es una casa de oración, y es una casa que está llevando a tus hijos a una madurez para que puedan ser discípulos, que hagan más discípulos. Así que ya te damos gracias. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.